Comité Financiero de la empresa CFHC. En esta oportunidad presentaremos los resultados a corte de julio del 2008. Como agenda tenemos contexto, análisis de la situación financiera, identificación de causas que impedían liquidar un préstamo. Como contexto tenemos un análisis de la industria de mercado al 2008 y por otro lado también el contexto interno de la compañía dentro de su ejercicio o su objeto. En 2008 teníamos que los Estados Unidos presentaba una crisis inmobiliaria y financiera que caía la demanda de las viviendas. Tenemos grandes participantes o drivers, como es aspectos a analizar: tasas de intereses hipotecarias, financiamiento restringido, demanda en declive, costos de materiales, entre otros. Dentro de los principales jugadores se encontraban constructoras. Por otro lado, a nivel interno, como contexto de la empresa, se tenía que el modelo de negocio en el cual se movilizaba para ese momento era la producción y venta de productos para la construcción, remodelación, que le afectaban, pues porque son elementos que tenía que, por supuesto, su objeto social o desarrollo económico se movilizaba directamente con ello, así como dependencias de créditos rotativos para continuar sus operaciones, un plan de expansión y modernización en el 2008, aumento de la necesidad de financiamiento, que eran aspectos pues que le generaban algunos limitantes o variables que de alguna forma restringían o direccionaban su propósito de operación. El impacto de la crisis también generaba pues reducción en los flujos de caja, dificultades para pagar deudas bancarias y una crisis financiera. Ahora pasemos a la sección 2.1, donde analizaremos la interpretación de los estados financieros de la empresa. Iniciamos con el análisis horizontal del estado de resultados, comparando las ventas netas reales con las previsiones. Podemos observar que las ventas fueron significativamente menores a lo proyectado, con una diferencia acumulada de $55.000. La principal causa fue la crisis inmobiliaria de 2008, que redujo la demanda en el sector de construcción y remodelación. Ahora analizamos el beneficio neto, que también cayó considerablemente. Aunque se proyectaba un crecimiento sostenido en utilidades, los datos reales muestran una rentabilidad inferior, con una diferencia de más de $12.000. Esto se debe a menores ingresos y márgenes más bajos, sin ajustes proporcionales en costos fijos. Pasamos al análisis de los activos corrientes, que fueron ligeramente mayores a lo proyectado. Sin embargo, esto se debe al aumento en inventarios y la reducción en cuentas por cobrar, lo que indica menor rotación de productos y posibles problemas de liquidez. Ahora revisamos los pasivos corrientes, que fueron mayores a lo previsto. La empresa recurrió a más deuda a corto plazo, duplicando su valor respecto a la previsión. Esto sugiere una estrategia para cubrir brechas de flujo de caja debido a la caída en ventas y acumulación de inventarios. Finalmente, el patrimonio neto fue menor a lo esperado, reflejando una menor acumulación de capital. Esta disminución está directamente relacionada con la reducción en utilidades y el aumento del endeudamiento. Ahora pasamos al análisis vertical del estado de resultados, que nos permite evaluar la estructura de ingresos y costos. Aunque la relación con los costos se mantuvo estable, los gastos administrativos y otros aumentaron su proporción, afectando la rentabilidad operativa. Como resultado, la utilidad operativa y el beneficio neto fueron menores de lo esperado. El gráfico muestra con más detalle la caída en los tres indicadores clave: la utilidad operativa, el beneficio antes de impuestos y el beneficio neto. Esto refleja que la empresa retuvo menos ganancias de lo esperado, lo que impacta su capacidad de reinversión. Pasamos al análisis vertical del balance general, evaluando la composición de activos, pasivos y patrimonio. Los activos totales superaron lo proyectado, pero la distribución entre activos y corrientes y fijos se mantuvo estable. El pasivo corriente fue mayor al previsto, reflejando mayor dependencia del financiamiento a corto plazo, mientras que la deuda a largo plazo no tuvo variaciones. El gráfico permite visualizar cómo el pasivo corriente aumentó, mientras que la proporción del patrimonio neto se redujo. Esto indica que la empresa depende más del endeudamiento a corto plazo, lo que puede representar un riesgo si no logra generar suficiente flujo de caja. En cuanto a los indicadores financieros de liquidez, encontramos que la razón corriente de la prueba ácida y el capital neto de trabajo reales fueron menores a lo proyectado, lo cual se puede deber al menor volumen de ventas, lo cual limita la capacidad de mantener los activos corrientes líquidos y afecta la disponibilidad de capital de trabajo y la razón corriente.
Respecto a los indicadores financieros de actividad, encontramos que la rotación de cuentas por cobrar fue mayor a lo proyectado, lo que indica una recuperación más rápida de lo que se esperaba. La rotación de cuentas por pagar es menor a lo proyectado, lo que muestra que los pagos se realizaron con menor frecuencia a lo que se proyectaba. Sin embargo, observamos que hay una rotación de inventarios mucho menor a lo esperado, lo que muestra una acumulación de stock debido a la menor velocidad de las ventas. Esto también se ve reflejado en el ciclo efectivo mayor a lo proyectado, que indica que los recursos se están demorando más tiempo en convertirse en efectivo. La rotación de los activos también muestra una menor eficiencia en la generación de ingresos con los activos, y lo mismo sucede con la rotación del capital de trabajo. Esto pues se puede justificar debido a la acumulación de inventarios, lo cual reduce la eficiencia operativa, el mayor tiempo de cobrar a los clientes. eh, Sin embargo, pues los pagos más lentos a proveedores puede ser una estrategia para preservar la liquidez. En cuanto a los indicadores de endeudamiento, encontramos que en los cortes revisados, en todos, el endeudamiento es mayor a lo proyectado. Esto pues se debe a que la empresa, debido a la menor cantidad de ventas, pues se vio mayor dependiente al endeudamiento, principalmente a corto plazo. Esto lo vemos reflejado en los indicadores de rentabilidad, donde a pesar de que el margen bruto real está alineado con lo proyectado, en el margen operacional, el margen neto, el ROA, el ROE y el ROC, vemos que están menores a lo proyectado. Esto se puede ver a un mayor peso de los gastos administrativos y operativos, que no son equivalentes a la reducción de las ventas, el menor flujo de efectivo y la mayor carga financiera, lo cual también afecta al margen neto. Y finalmente, pues también se ve reflejado en las menores utilidades netas y un mayor endeudamiento a corto plazo. Identificación de las causas que impedían liquidar el préstamo. Entre los supuestos que hizo la empresa fue un periodo de cobro de cuentas por cobrar de 2 meses, el cual fue muy optimista. La rotación de las cuentas por cobrar son menores a las proyectadas. Lo anterior inducido seguramente a un menor porcentaje de ventas. El periodo de pago a proveedores, digamos que fue razonable, que fue a 1 mes. Los pagos proyectados tuvieron una menor rotación versus los proyectados. La tasa de interés sobre deuda de corto plazo fue, digamos que no tan satisfactoria, aunque la tasa fue acertada, no se proyectó correctamente la necesidad de un endeudamiento a corto plazo, lo que llevó a un aumento del 106,7% en la deuda bancaria. El pago de impuestos fue excesivo en la proyección. Los impuestos pagados fueron significativamente menores, muy seguramente por el menor porcentaje de ventas. La tasa de interés sobre deuda de largo plazo fue razonable, no hubo unas variaciones en la deuda de largo plazo, por lo que este supuesto fue válido. ¿Por qué el saldo del préstamo fue mayor al pronosticado con corte a julio de 2008? Primero, porque hubo menores ingresos. Segundo, porque hubo un mayor endeudamiento, por ende, problemas de liquidez, mayor acumulación de inventarios, una menor rentabilidad. ¿Por qué Vázquez considera que la empresa no podrá pagar el préstamo en lo que resta de 2008? Porque hay un flujo de caja insuficiente, hay una menor liquidez, hay un incremento en el endeudamiento a corto plazo. La ración corriente y la prueba ácida fueron muchísimo menores de lo esperado y el ciclo de efectivo fue prolongado. Los problemas de Classic Fisher and Howard Company son permanentes o transitorios desde el punto de vista de reducción de ventas y liquidez reducida, y permanentes si no se toman medidas con referencia a la baja rentabilidad operativa, porque hacen falta unos ajustes administrativos y hay una alta dependencia de la deuda a corto plazo. ¿Qué tanto debería preocuparse Matocha por la exposición del banco al crédito de Classic Fisher and Howard Company? Desde el punto de vista de liquidez y de rentabilidad, pues hay una alta preocupación, hay una dependencia muy alta del crédito bancario, hay unos factores externos que son inciertos, que dependen del gobierno. Entonces, dentro de las acciones que se recomienda fue renegociar la deuda, monitoreo cercano de la misma y restringir nuevas líneas de crédito. Muchas gracias por su atención.